Muy bien, pues bienvenidos una semana más a Derrumbando. Estamos de vuelta nuevamente. Esta semana es una semana muy interesante, ¿no? O sea, hubo de todo, miedos, tradiciones, de todo, un poco. Sí, esta semana después del 16 de septiembre es muy alocada para los mexicanos, o al menos los que viven en el centro del país, es el miedo de los temblores y pues también el cambio de estación, ¿no? Ya de patrio a Halloween, ¿no? Exacto, pero yo quiero comenzar con un meme que me gustó mucho ver en la semana. Poquito antes de empezar a hacer este programa, yo lo estaba viendo, me reí mucho, porque si algo tenemos bien presente es que la carrera presidencial ya inició, Sí. ya aparecieron todos estos señores que dicen quiénes van a ser los candidatos y los memes de la semana no hacen falta, ¿no? Entonces, estos Shaybans están a la orden del día porque ya sabemos que ellos son los que van a estar contendiendo por esta representación, digámoslo, ¿no? Pero ¿qué otra cosa pasó en la semana, Samu? Pues bueno, igual volviendo un poco a los temblores, pues pasó el simulacro nacional de... Bueno, no diría nacional, pero el simulacro de remembranza del 19S, tanto del 85 como de 2017, y pues los memes obviamente nos hacen esperar. Ya digamos que todo mexicano que no haya nacido antes del 2017 tiene un trauma con la alarma sísmica, y pues los memes lo representan. Y pues tampoco es ahora sí sin razón tener ese pánico, porque ya ha pasado dos veces que tiembla el mismo 19 de septiembre, ¿no? Entonces, pues los memes son para calmarnos, ¿no? Así es, memes que nos recuerdan que estamos más que traumados, pero también tenemos, insisto, esas tradiciones raras de darle un pan para que se le quite el susto, ahí lo tenemos. Creo que es lo más divertido que pude encontrar yo en las redes sociales esta semana, pues que todos nos recordábamos de una u otra forma con memes más que con otra cosa, pero pues aún así todavía tenemos esa espinita de recordar que el Sí, 17 se nos movió todo, pero hasta las ideas, creo, ¿no? Está presente en lo que hemos vivido y pues lo decíamos hace ratito antes de comenzarnos, Samu, ujú, pasa 15, pasa fiestas patrias, pasa el sismo y ahora sí todo el mundo va a que al a Día de Halloween. Muertos y a Halloween, Bueno, ¿no? ajá. Ya empieza la... Ahora sí, ya pueden vender pan de muerto, ¿no? Que lo estaban vendiendo desde agosto en algunas Ay, tiendas. sí. Yo sí dije, oye, aguántate tantito, primero Sí, deja como pozole, ya después me como pues el pan de muerto. Has de querer que sí. estropee el pan de muerto en el pozole, ¿no? De hecho, tal vez no es tanto con Halloween, pero en Costco ya andaban vendiendo arbolitos de Navidad. Mm, Chale, cada año nos adelantamos más a las épocas de fiestas, ¿eh? No, no lo duden, cada año. Sí. Algún día vamos a ver en Año Nuevo cosas de Día de Muertos. Sí, Escuchen. sí, sí lo creo capaz. Pues muy bien. Esta semana, justamente con esto de las tradiciones y las cosas interesantes, vamos a hablar de una película que trae un tema muy interesante para México. Bueno, terminando la sección de memes, ya pasemos con la película de hoy. Vamos a analizar la de Nicté, película del 2009 creo. Y pues vamos a tener de invitado a nuestro compañero Luis Alberto Meray. Él es estudiante de historia y es tejedor de trajes de Mewat, ¿o cómo se dice? Tehuán, de Tejuan. Tijuana. Gracias, Tejuan. Corrígelo, Alberto, sin problema, tú regáñalo, Sí, hola, dile. Muy hola, ¿cómo bien, están? Buenos días. Buenos días. pues muy bien, aquí andamos recibiéndote, es un gusto estar platicando contigo, Tocayo. Mira, ya 2 semanas con Tocayos, qué divertido es esto. Sí, Bien, sinceramente. vamos a comenzar a hablar de esta película, que es una película bien interesante. Honestamente, a mí no me gustó. O sea, es una película muy lenta para mí, Demasiado. pero ¿qué te parece, Alberto, si tú comienzas hablándonos qué ves de esta película, qué hay de interesante para ti, con qué quieres comenzar? Bueno, para mí yo creo que lo interesante es la leyenda que se muestra un poco. Eh, el inicio es muy chistoso, ¿no? Porque es como en la actualidad, como una familia visita lo que es ahorita, no recuerdo el nombre, pero es una zona arqueológica, ¿no? Y de ahí comienza con la cabeza olmeca toda la leyenda. Entonces creo que eso es lo interesante, pero sí, justo la trama de la película es un poco, como dices, muy lenta, pero medio interesante. Bueno, pues sí, como dice Alberto, para mí bueno, a mí la película se me hace un poco lenta, o muy lenta en ocasiones. Tiene buenos conceptos,
pero siento que peca demasiado de ser pretenciosa o de no llevar bien la trama. Y en el apartado así técnico, la animación, digo, está interesante, se ve pues, buena, pero no sé, no me termina de convencer del todo la animación. No sé tú qué piensas, Luis. Yo quisiera recalcar una cosa muy importante, no sé qué digan ustedes, Alberto, Samu, pero Alberto menciona, empezamos con la actualidad y creo que este juego de empezar con algo en la actualidad y volver es una narrativa que no es la primera vez que la vamos a ver en películas, por ejemplo, el libro de la vida, que también próximamente estaremos hablando por acá, o películas como por ejemplo, bueno, yo me quedo ahorita por ejemplo con el libro de la vida, niños que van a un museo y que van en ese sentido, está bien, me gusta esta parte pues de que queremos retomar una de las culturas más olvidadas de nuestra edad o de nuestro periodo mesoamericano, que es los olmecas, ¿no? Alberto decía de Palenque, que es donde están. Palenque es una de las zonas más extrañas para los arqueólogos Ujú, porque no conocemos mucho de esta cultura y de hecho este rescate del nombre del país de Lule que mencionan bastante en la película no es completamente de las zonas, esto es náhuatl, los ujú. mexicas le pusieron el nombre porque ni sabían cómo se llamaban ellos. Entonces, esto es una de las cosas que sí quisiera puntualizar primeramente, y por ahí estaremos viendo el tráiler ahorita de esta película. Nos mezclan la idea con chaneques, unos seres, digamos, los mágicos o Ujú. fantásticos, que también ahorita con lo del Tren Maya está sonando mucho, ¿no, chicos? Sí, sí, de hecho, pues tú mencionas algo muy importante, esto de la cultura olmeca, ¿no? Y creo, y pues sí, en cierta medida es una de las más olvidadas y para aquellos que estudiamos historia y también antropólogos, pues se le ha dicho a la civilización olmeca la cultura madre, ¿no? Y pues prácticamente no sabemos nada. Entonces creo que esta película hace bien eso de retomar esa cultura y alejarnos un poco de los aztecas y de los mayas, pero pues siento que igual combina ciertos conceptos que no terminan de cuadrar, ¿no? Justo retomando un poco lo que decíamos de la cultura madre, creo que al final se dice un poco, ¿no? Que Nicté es la persona que va a gobernar que va a ser como la fundadora de las demás civilizaciones, pero, por ejemplo, estuve viendo lo que es como reseñas y como que también se mezclan un poco de personajes que son leyendas de Mérida, Yucatán, que por ejemplo creo que es la Ixtabay, que la toman como mala cuando en realidad en la leyenda se menciona que es buena. Entonces como que hay como una mezcla muy rara entre tantos personajes que hay. Me atrevo a decir que no solo esta mezcla, sino también tenemos esta parte de malos entendidos, porque Nicté es maya, es lenguaje maya, ¿no? Es muy interesante para mí observar también este dibujo del juego de pelota y que ahí lo ponen como solo en épocas astronómicas muy importantes lo jugaban, no, y los que ganaban eran sacrificados, entonces esto sí hay que tenerlo mucho cuidado, en algún momento, la niña que me gusta a mí me regañaba porque decía, bueno, si no te gusta Apocalipto, ¿por qué no tocan Apocalipto y explican todas las cosas que están mal? Esta película es un buen momento para decir de estas cosas que están mal, ¿no? Porque si Apocalipto a muchos historiadores nos saca canas verdes, pues esta película no es que esté mal, es que maneja mal algunas cosas, ¿no, Alberto? Justamente, ese sí tiene diferentes, como que quiere meter todo, pero a la vez se puede malinterpretar, justamente. Así es, eso nos lleva a estas posibles eh, dudas, posibles malos entendidos, que de por sí, seamos honestos, la educación básica en nuestro país no permite que entendamos al 100% lo que es la Ujú, cultura, las culturas mesoamericanas. Y nosotros como historiadores ujú. en un trimestre no podemos ver solo una simple civilización, pues ahora imagínate aventarle a los niños en primaria y secundaria que es todo eso, pues no se puede. De hecho, ahorita como que retomando esto de los conceptos, me acordé de la película de El Camino hacia el Dorado. Ahí creo que manejan bien esto que decimos de mezclar conceptos. Porque si nos damos cuenta, en esa película es una combinación de todo, ¿no? De los aztecas, de los mayas, de los olmecas. Y justamente hay una representación del juego de pelota, ¿no? Digo, sigue cayendo en ese tropo de vamos a sacrificarlos,
pero siento que ahí como que se le perdona porque a fin de cuentas esa película no quiere ser históricamente correcta. Aquí sí. Entonces siento que si lo hubieran puesto en ese, pegado un poco más a la fantasía y no tan apegado a a la historicidad, hubiera funcionado mejor. Mucho mejor y habría evitado muchas cosas. Por ejemplo, yo les decía antes de entrar al aire en esto, este personaje a mí se me hace, pero súper desaprovechado. Tú lo ves en los primeros minutos de la película y dices, ah, este va a ser el villano, el supervillano, ¿no? Sí, es malo, pero no es el gran villano. Resulta ser que el gran villano es una nube de langostas y es como, mm, bueno, Es pues que, va, ¿no? pues es que el diseño te da a entender eso, ¿no? O sea, en cierta medida me recuerda a Huitzilopochtli, en cierta medida, no digo que sea 100%, pero o sea, tienes un buen diseño, tal vez no para el villano, pero tal vez para alguien de moralidad, pues no tan definida, ¿no? Moralidad dudosa, digámoslo así. Sí, y eso nos lleva a mí a pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos rescatar de esto? No sé qué digan ustedes, pero a mí sí me lleva a pensar, ¿qué queremos rescatar de los olmecas o qué queremos rescatar de la cultura prehispánica? Porque en teoría es eso, ¿no? Hace unas semanas, y perdón si me van a funar, ya saben que luego mis comentarios son bien funables, pero hace una semana tuvimos a un chico que salió a tomar su título o su diploma de que se graduó con vestimenta, según ellos, mesoamericana, y todo el mundo empezó a decir, ay, qué orgullo. Sí, pero ¿cómo les digo que eso no es correcto? Esto ya son interpretaciones de nuestra actualidad sobre esas personas que vivieron antes de los españoles y de que muy difícilmente vamos a tener registros y luego ni los entendemos. El ejemplo está aquí, ¿no? No sé qué digas tú, Alberto, que vienes del Istmo y que también allá la cultura es muy importante, ¿no? Claro, pues es que creo que son como conceptos muy diferentes porque igual he visto muchas veces que cuando los que vienen de allá, que estudian aquí, pues muchas veces siempre portan sus bordados, ¿no? Entonces, no sé, creo que es como símbolo de orgullo para decir de dónde vienen, pero sí es como entrar un poco en conflicto. Sí, claro, que nos lleva a pensar, bueno, y entonces, ¿de dónde viene tal cosa? ¿Por qué están planeándonos tal cosa en la película? Pero, por lo menos, a mí estos dos, por ejemplo, yo en un principio decía, bueno, ¿es Tlaloc y es Huitzilopochtli o por qué es dos en un templo? A mí se me surgió esa duda, ¿no? Es un ejemplo, no sé qué digas tú, Samu. Pues sí, surgen esas dudas y como mencionan, no entendemos al 100% pues nuestras culturas mesoamericanas, ¿no? Y muchos dirán, ah, es que fue por los españoles, no sé qué, y no, o sea, aunque nos duela, los españoles hicieron un gran trabajo en recopilar las tradiciones de estos pueblos, ¿no? Pero aún así no entendemos bien ese aspecto, o sea, no es como, digamos, poniendo un poco de ejemplo a una cultura antigua, a los egipcios, ¿cuánto tardamos en descifrar, o se tardó en descifrar los jeroglíficos? Ahora imagínate, aquí con culturas que son relativamente más nuevas, no de 4000 años, o sea, la Azteca tiene menos de 500 años de dejar de existir y no entendemos cómo funcionaba el Templo Mayor, o sea, lo suponemos, tenemos teorías de cómo funcionaba, pero no sabemos cómo se veía un guerrero azteca, o si en verdad la gente que en el centro está ahí de según guerrero azteca, no sabemos si es en verdad un guerrero azteca o un guerrero tlaxcalteca, por ejemplo, ¿no? Incluso yo me atrevo a decir, ni siquiera sabemos los instrumentos musicales cómo sonaban realmente. Y que luego ahí en el centro escuchas, ah, la flauta mexica y los tambores. No sabemos si así sonaban, ¿no? Y ahí, o sea, con todo el respeto y cariño a las personas que intentan rescatar estas partes, pero a veces son mentiras sobre mentiras, decir, ah, es que esto es lo que bailaban los antiguos mexicas. No lo sabemos. O sea, de ellos no registros escritos no tenemos, tenemos códices y los códices no son textos, son dibujos y es bajo interpretación y según lo que sabemos de actualmente, ustedes corríjanme compañeros, pero estos se leían cantados o muchas veces hasta bailados. O sea, no era una lectura como nosotros, de, sí, vamos a ponernos a leer el perfume o cosas así. No, es una lectura completamente distinta a lo que en Europa estaban acostumbrados
Y eso nos lleva precisamente a tener estos conflictos y que no hay que desdeñar el trabajo de animación de Animex, que Animex es el estudio que trajo esta película, porque más adelante nos van a traer otra película bien interesante, que son Las Leyendas. Pero este es como el primer esbozo de querer ver qué de la cultura mexicana sí podemos tomar, sí podemos retomar, ¿no? Es para mí lo más interesante en ese sentido. No sé si quieres agregar algo, Alberto. Pues también creo que es importante la parte donde salen los dioses, que al final de cuentas decían que Nicté y sus hermanos pues eran hijos de esos dioses, ¿no? Y que al final fueron adoptados por humanos, por así mencionarlo. Entonces, como que también esa referencia de dónde vienen también como que causa un poco de conflicto en saber, o sea, por qué vienen de unos dioses y por qué los abandonan o qué onda, ¿no? Como que no se explica tal cual qué es, porque también al final de la película como que Nicté vuelve a reencarnar en la época moderna, ¿no? Por así decirlo. Entonces como que te deja en suspenso decir, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Seguirá o qué pasa, pues? Sí, de hecho, justamente ahorita que te tocaste el tema de las leyendas, pues sí se ven esas partes de combinar, como tú dices, Nicteshi reencarna. Me recuerda un poco a Teodora, ¿no? Quienes han visto las leyendas entenderán un poco. Y creo que sí es esos primeros intentos, al menos aquí en México, de retomar estas culturas, ¿no? Siento que tal vez Nicté no fue la mejor la mejor opción o el mejor intento, pero sí da experiencia en cómo se fue dando esto, ya con lo que viene de las películas de las leyendas, pues sí lo logran hacer muy bien, combinar ese folclore mexicano, pero creo que este fue un buen intento. Claro, y además nos deja pensando qué funciona y qué no funciona en México, porque esto es completamente regional. Si nos vamos a películas, por ejemplo, medievales de caricatura, que tenemos varias, pues funcionan. Estas narrativas como esta que vemos en la película sí funcionan, pero aquí es donde tú dices, bueno, espérate, me ibas a plasmar una trilogía, me ibas a plasmar más explicaciones, bien lo dijo Alberto, lo de los dioses queda bien al aire, ¿son hijos de los dioses o no lo son? Después va a haber explicación, qué va a pasar, todo eso es como, y luego, y después, a mí me hace reflexionar, por ejemplo, la primera película de la leyenda de la Nahuala, por ejemplo, te dejan cosas así como bien randoms y también tú dices, bueno, y entonces, ¿por qué este San Juan puede ver fantasmas y todo? Y ya conforme va avanzando la saga te van explicando ciertas cosas, pero luego ya se pierden, pero por lo menos ya hay esta narrativa. Aquí sí nos hace falta esto. No podemos negar que al final de cuentas, pues son culturas mesoamericanas, culturas que intentan emular este sentido de somos mexicanos. Está bien genial eso, porque muy Ujú. pocas veces lo vamos a observar, ¿no? Pero a mí sí, yo sí les diría a los niños o a las personas que quieran ver esta película, no solo paciencia por la lentitud, sino también hay que cuidar de qué es lo que sí realmente es lo olmeca, que no lo es. Ujú. Hay muchas cosas que son mexicas, por ejemplo, ¿no? Que los templos y que en el punta del templo está el sacerdote. Esto es a lo que sabemos muy mexica, Ujú. ¿no, Samu? Sí, justamente es esto, ¿no? Siento que ese es un problema que carreamos en la historia mexicana, porque combinamos muchas cosas para crear yo siento, para crear un relato heroico, pero siento que no debe ser así, o sea, porque refleja la centralización que tenemos en el país, o sea, el hecho de combinar a los olmecas con los aztecas lo refleja, o sea, los aztecas son básicamente nuestros dioses así en la tierra, ¿no? Pero pues es como de, pues no, México no solo es eso, no es solamente el náhuatl, o no son solo las lenguas náhuatl, o sea, están los olmecas, que se le dice la cultura madre, al menos en México, pero lo combinas con una cultura de casi, yo diría, 2500 años en el futuro, entonces es como, no, y como tú dices, tenemos que tener cuidado con esto sobre todo para los niños, ¿no? Que puedan entender bien a la historia de México y que no se aburran, porque siempre es eso, al menos en primaria, hablábamos de los aztecas y era como la mitad del salón se aburría, porque no lo entendíamos. Entonces, siento que esta película sí hace un intento, no lo logra, pero es eso también de investigar. No te pido una.
tesis sobre esto, pero investigar bien y no confundir las cosas, ¿no? No sé tú qué piensas, Alberto. Pues sí, justamente, o sea, yo creo que tal vez lo que trataron de hacer era como, vamos a juntar un poco de todas las culturas que hubo, pero como que el título fue malo, ¿no? O sea, en vez de poner solamente Nicté o definir una sola parte de la república, pues creo que fue mal por el hecho de meter un poco de todo, pero es como dice, ¿no? O sea, entonces al ver la película significa que todo eso había en la cultura olmeca. Obviamente los que no saben tanto de historia van a decir, ah, pues sí fue eso, ¿no? Pero nosotros que conocemos un poco más, pues sí nos causa conflicto y es como es que eso se le está enseñando a los niños, por así decirlo, y está mal. Entonces, sí, justo, o sea, es buena y mala la película, ¿no? O sea, por querer meter todo, pero a la vez no mete nada. No sé, pero yo tal vez les ponga la soga al cuello a ustedes, pero la siguiente temporada creo que tenemos una deuda con el público que nos llegue a ver, que nos llegue a comentar. Tenemos que hablar de Apocalipto sí o sí, porque también Apocalipto es peor que esta película, no porque esta sea mala, más bien hay errores narrativos, pero Apocalipto es de alguien extranjero. Aquí estamos viendo a alguien mexicano narrando a lo mexicano, narrando lo regional, llamémoslo así, ¿no? Pero en Apocalipto no, y ahí es donde yo sí he escuchado, créanme, gente de aquí cerca de su casa que dice, es que en Apocalipto decía que los mayas eran malos y sacaban corazón. No, eso no pasaba, ¿no? Entonces, Ujú. estas cosas hay que cuidarlas mucho y poderlas explicar al público, creo yo. No sé qué dices tú, Mm, Samu. pues sí, o sea, es esto que vuelvo a decir, los aztecas están en todo cuando no debería ser así. O sea, los mayas no hacían eso, al menos en su época, en su periodo. O sea, ya lo hicieron al final, pero muy al final, ya cuando llegan los españoles. Y eso fue por la conquista de los aztecas. Pero no podemos decir que todo lo prehispánico fueron los aztecas, ¿no? O sea, no todo era sacadero de corazones, o no, no todo era una guerra o una cultura guerrera, ¿no? O sea, también había culturas comerciantes, que creo que los almecas eran en cierta medida comerciantes. No sé qué Así Y digas. es, creo cuando... que Adelante, adelante. Y creo que justamente en la película también al último, creo que tenían que sacrificar a Nicté, ¿no? Porque creo que justamente el nombre tenía un significado, no recuerdo cuál era, y por ello tenía que ser sacrificada. ¿Lo dices tú o lo digo yo, Samu? Dilo tú. Ok, ok. Es que a mí eso también me sorprendió mucho, porque es un sacrificio humano a un dios en el que Nicté significa flor, para los que no saben, en maya es flor, y entonces se supone que la leyenda decía que tenía que buscar una flor escondida entre la selva, y pues resulta que la flor era ella, porque Ujú. por eso se llamaba Nicté, y a la hora de sacrificarse los dioses dicen, no, pues la vamos a rescatar y va a ser una princesa y va a gobernar estas tierras hasta que regresemos nosotros. Y Como el por eso meme es de Bob Esponja, vas a ser un dios y te gustará. algo así justamente. Y eso nos lleva a esta reencarnación, ¿no? Que en la actualidad ya despierta y dice, ay, sí soy Nicté, ya regresé, ya recordé todo. Órale, no, pues, Chido. ajá, pero y luego, y eso que tiene que, ahora sí que como dicen, como dice la chaviza hoy en día, y eso que tiene que ver con la Navidad, ¿no? Ajá. Sí, es como... No terminan de terminar la trama así como explicarlo. Es como de, pues pasó, güey. Así, casi, Y casi. ya. Ujú. Y, y eso nos deja muchas cuestiones que la película desafortunadamente no va a respondernos porque no vamos a esperar una continuación. No sé si quieran comenzar a cerrar en ese aspecto. Yo nada más diré que esta película fue un fracaso en taquilla. A México le pegó muy duro esta película porque no cumplió todas las expectativas que tenían. Muchas personas o sea, tiene un elenco bien interesante, no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo Alex Lora sale cantando, Ujú, sale haciendo voces ahí, Pedro Armendáriz Jr., o sea, tiene figuras importantes de los doblajes y de la voz mexicana, cultura general, ujú. importantes, y no pegó, pero
A mí, yo diría que la narrativa es la que no pegó. O sea, a mí no me No. gusta porque es lenta, porque mezcla muchas cosas, porque los chaneques aparecen al minuto 5 y después puedes quitarte a los chaneques toda la película y no pasa nada porque nada más quieren comida. Tienes a los dioses que aparecen 3 minutos y los dioses nada más te dicen, estás bien y te sigo o te protejo y ya. Ajá. Ah, bueno, y gracias, ¿no? Sí, Creo que eso es lo que falló. siento que la película peca de eso, una trama no muy bien estructurada, porque los conceptos están ahí, o sea, tiene buenas ideas, y lo vemos con las siguientes películas de las leyendas, o sea, son películas que se siguen haciendo a día de hoy y son muy buenas, entonces creo que hay algo que debe trabajar al menos el cine en México, es mejorar sus tramas, no ser tan al ahí se va o caer muchas veces en los mismos clichés, ¿no? Digo, esta película fue un fracaso, pero siento que funcionó para, al menos en el cine de animación, para hacer películas interesantes, ¿no? Digo, las leyendas, luego el libro de la vida, aunque esa creo que es extranjera también. Eh, pero sí, o sea, es una película que tiene buenas ideas, pero justamente peca en algo que peca mucho en el cine mexicano, la trama. Sí, y creo que también un poco, creo que todas las películas siempre tienen como una canción que pega y creo que aquí trataron de que la canción de La Ramita de Tenmeacá pegara, pero creo que también como que no tuvo mucho que ver y, por ejemplo, a mí sí siempre me quedaba la duda de que era una ramita de Tenmeacá, ¿no? Ujú. Y en realidad pues es una frase que ocupan pues para que te vayas de ahí y te vayas a entretener a otro lado. Entonces como que también queda un poco al aire el saber si existe de verdad la ramita de Tenmeacá, porque en la película como tal nunca hacen referencia a ella, ¿no? Entonces es interesante saber qué significaba, pero pues sí, la película, como digo, o sea, quiso meter de todas las culturas, solamente lo centró con un nombre que Nicté y quiso mezclar a la vez leyendas, pero como que no les resultó tan favorable. Pues sí. No es un mal intento, no, eso no lo no podemos negar, ¿sí? No es tampoco la aberración de la historia del cine mexicano, no. Es un buen intento, eso sí lo tenemos que recalcar. Por lo menos yo como historiador digo, pues sí, ¿qué onda con sus investigaciones? Pero como mexicano, como artista mexicano, que eh, yo me considero así, ¿no? Considero que esta película tiene desde la forma del dibujo, desde la forma de la animación, incluso las mezclas con las bandas sonoras. No hablo de Alex Lora, que Alex Lora por sí solo ya es una figura, sino más bien de la música sinfónica que utilizan, porque si no lo sabían, la Sinfónica de Puebla hizo toda la música clásica que escuchamos ahí, o la música de la banda sonora. Ujú. Y eso es algo que tenemos que recalcarle, porque está muy bien hecha. O sea, sí te emociona cuando te tiene que emocionar, sí te pone triste cuando te tiene que poner triste. Y muy pocas bandas sonoras hacen eso realmente en el cine. Entonces, a mi gusto, sí nos deja esta parte importante de reconocer las cosas que se hicieron bien y que para, como lo dijo Samu, dejan las bases de algo que viene más adelante. Pero, en cuanto a la narrativa de esa historia, pues fracasamos eso, ¿no, Ujú. Samu? Sí, es el fallo que siento yo. Pero pues sí, es que a fin de cuentas tenemos el talento. Y no digo que solo falta apoyarlo, sino saber utilizarlo, ¿no? Digo, tal vez no como artista como que tú eres, Luis, pero pues como espectador, pues es como de muchas veces tienes buenas ideas, pero las desaprovechas. O Así sea, es. o solamente, o quieres caer en lo mismo que hacen en Estados Unidos, cuando no debe ser así. Y aquí yo termino con eso, ahorita les dejo su palabra para que ustedes terminen. Yo diría, nos acercamos mucho, por ejemplo, a sagas de videojuegos como Assassin's Creed. Algunos historiadores recientes de generaciones más abajo que nosotros han dicho eso, ¿no? Es que entré por los videojuegos, está genial. ¿Por qué México no ha buscado esta parte de introducirnos a la historia desde los videojuegos? Porque tenemos una producción muy lenta. Apenas están apareciendo los primeros videojuegos en los que tardaron décadas en poder desarrollarlos con Eh, alguna narrativa prehispánica, y está bien. Digo, al No, menos a mí como gamer, que me gustan los juegos, algo que quiero ver es un juego de la Revolución Mexicana. No sé, digamos tipo shooter o tipo RTS, pero es como de, se puede hacer y está interesante, pero el problema es ese, no hay apoyo y también hasta cierto punto no hay interés, al menos por parte de, digamos, del gobierno, de la base institucional cultural mexicana.
sea, todo sigue siendo cine, todo sigue siendo arte, televisión o teatro. Pero ya cambiaron los tiempos. Y hoy en día siento que más gente juega videojuegos que ver la tele. Y no digo que sean de consola. O sea, tú tienes tu teléfono y te pones a jugar un jueguito ahí. O sea, eso ya. Bien dicho, bicho. Alberto, ¿quieres agregar algo en ese sentido? No, ya con lo que dije estoy bien. Ok, ok. Pues no me queda más que agradecerles esta plática. Nosotros terminamos, bueno, yo quiero terminar con la frase, la flor que hizo nacer las naciones. Eso es lo que básicamente nos quiere explicar esta película. La flor de la vida es la otra forma en la que podríamos resumirlo. Y está bien, es interesante que nos hagan esta presentación cultural, pero pues más adelante estaremos hablando de una película que es El libro de la vida, como les dije, y ya retomaremos algunas cositas por allí de esto que estamos hablando. No podremos cerrar del todo porque al hablar del libro de la vida habrá que compatar ciertas cosas y ahí estaremos dando, pues, ahora sí, un cierre a todo este tema que es la cultura mexicana como tal, ¿no? Ujú, Pues no me queda más que agradecerle a Alberto, Samu, muchas gracias por ujú. haber estado una semana más con nosotros. Alberto, que hayas venido, que hayas platicado con nosotros. Mm. No, gracias a ustedes por la invitación. Está muy padre, la verdad, la experiencia. Cuando gustes, eres Sí, bienvenido, ya te totalmente. estaremos esperando por acá para los siguientes programas, ¿va? Claro que sí, gracias. Sí, pues igual, Samu, como dice Alberto, pues cuando quieran les pueden venir aquí. Las películas las anunciamos. Y si les interesa y quieren dar su opinión aquí con nosotros, pues están completamente invitados. Igual si ustedes quieren proponer alguna película, tal vez que no salgan ustedes, pero pues si quieren que la analicemos, pues mándenla y ya nosotros la metemos al calendario, ¿no? no, también sus memes en la semana, que Ah, ay, sí. ese meme quiero que aparezca, también mándenoslo, no pasa nada, ¿sale? Ajá. Bueno, pues no me queda más que agradecerles otra vez a todo el público que nos está viendo. Y la próxima semana, no se pierdan el análisis que vamos a hacer de Peabody Sherman, Ujú. con dos invitadas por ahí nuevas, completamente nuevas, caras nuevas. Y hay que agregarle, Alberto es parte de HPT Historia por Todos dentro del servicio social, entonces la invitación está, compas de historia, de psicología social, infórmense, conozcan este servicio que es para ustedes, se hizo para ustedes, váyanse acercando. Habrá algunos cambios ahorita con algunas cosas que están ocurriendo en la UAM, pero Ujú. seguimos trabajando para acercar la historia y la cultura a todos, ¿no? Muchas gracias, chicos. Y pues, nosotros somos HPT Historia por Todos. La historia está en todos lados y Ujú. Husmeando y Derrumbando sirve para eso, encontrarla, ¿no? Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo. Igual. Cuídense.